Muy buenas tardes, estamos en la 18ª clase de pintura de la caja previsional y bueno, hoy vamos a hablar del arte contemporáneo. Vamos a ver, vamos a hacer una especie de análisis de la obra que estamos haciendo y a su vez vamos a hacernos varias preguntas como para tener en cuenta que eh, qué es lo que está pasando con nosotros y la pintura, ¿no? Entonces, vamos a hacer una especie de un resumen del siglo XX y el siglo XXI, como para ver, ahí ya les voy a pasar los videos, que son videos sobre los artistas contemporáneos más destacados. Supuestamente no para la prensa, capaz que a nosotros no nos guste alguno de estos autores, pero las obras son bastante imponentes, lo que hemos visto, con algunos artistas, por ejemplo, Joseph Koons, que trabaja, no sé si les conté de un artista que embalsamó, no embalsamó, puso eh, en una batea grande, como una pequeña pileta, un tiburón. Y ese tiburón, bueno, lo compró un coleccionista. Salió varios millones de dólares. Después, bueno, el Formol hizo su trabajo y tuvo que cambiar el tiburón de ahí adentro. Después también este artista hacía calaveras pero con diamantes, llenas de diamantes, zafiros y rubíes. Entonces también, bueno, son distintos tipos de arte que nosotros por ahí no hemos visto o no llegamos a entender el porqué de los precios tan excesivos. Entonces vamos a hacer una especie de como de análisis para ver dónde estamos parados hoy. ¿Por qué hago tanto hincapié en el siglo XX y en las vanguardias? Porque ahí es donde básicamente el artista se libera de todo prejuicio y de todo orden eh, exterior a la obra, ¿no? Que si no pintabas así, no estabas dentro de los artistas consagrados, o si no entrabas en ese salón que era tan importante, eh, por ahí, bueno, no era reconocido. Hoy día hay muchos métodos para mostrar la obra, como vimos ahí esa propuesta que hay para la Galería Arte Córdoba, que es interesante. Y bueno, una de las primeras preguntas que nos vamos a hacer es lo que sería el por qué. El por qué estoy pintando, el porqué de esta obra. Y yo podría, bueno, responderme, por ejemplo, el porqué de esta obra. Vamos, que en realidad me parece que la arruiné. Lo que vamos a ver es que, ¿por qué? Porque, bueno, el por qué, porque me levanté y tenía ganas de, de usar este naranja que yo tenía. Era un pigmento y tuve que trabajarlo bastante para después llevarlo al acrílico. Eh, Eso es una pregunta de por qué. Porque, bueno, alguien me puede decir, bueno, porque tenía ganas de pintar ese día o porque estaba enojado y me levanté y agarré un dibujo y trabajé bastante fuerte, o tenía una obra esperándola y porque, porque tenía esa necesidad de expresar algo, bueno, agarré esta historia y bueno, la volqué en la obra, ¿no? Entonces, ¿el por qué? Bueno, porque me gustaba este fondo y usarlo como una especie de, de fondo
oscuro, por así decirlo, para todo lo que iba a venir en naranja. Pero, bueno, no resultó como yo quería. Entonces ahí entro a preguntarme. De, la- de las preguntas que nos hacían hacer, que nos hacían en la universidad era el para qué. Bueno, yo utilicé este color para brindar tranquilidad, eh, a su vez un color bastante fuerte, el naranja. Entonces, más allá de las excusas que uno ponga para pintar, ¿para qué? Para brindar para dar la sensación de tranquilidad, por ejemplo. ¿Para qué pusiste ese naranja ahí? Y para, para hacer un color un poquito más espacial, mucho más vibrante que si hubiera utilizado un azul o un rosa, por ejemplo. Eh, entonces, todo esto nos va a servir para más o menos ver por qué estamos haciendo la obra que elegimos, o sea, el proceso personal que estamos haciendo. Esto va para los dos grupos, para los que recién comienzan y para los que ya vienen. Entonces, el para qué es muy importante porque yo es muy es necesario, perdón es necesario saber para qué puse este color, para qué este plano con y de ese tamaño, para qué a mí me interesan, ahí viene mi perrita, quietita, basta. Entonces esa pregunta hágansela con las pinturas que estén trabajando. ¿Para qué estoy haciendo esto? Bueno, para poder expresarme, para poder terminar la investigación que estoy haciendo sobre este tema, para seguir ahondando en alguna rama de la pintura, ya sea el realismo o el expresionismo o la abstracción, por ejemplo. Después el cómo. El cómo es, bueno, yo trabajé eh, o sea, con pinceladas bien gruesas. Acá dejé rastro de algo para simular una montaña. Entonces el cómo nos va a llevar a nosotros a también, bueno, ver las limitaciones que vamos a tener. Bueno, ¿cómo? Y bueno, también hay otra pregunta que va a, a- a englobar esto, que es el con qué. ¿Con qué? Bueno, con acrílico, era un pigmento que lo trabajé con barniz acrílico, lo trabajé con una pinceleta gruesa, tratando de dejar más o menos algo de rastro para tratar de hacer un cielo, ¿no? El con qué, eso, hay veces que yo voy a tener una limitación de materiales o tengo dos colores, como me ha pasado algunas veces, y trabajé con esos dos colores nomás porque bueno, no tenía dinero, no tenía material. Entonces, después también nos podríamos preguntar, eh, bueno, ¿qué me hubiera hecho falta? Bueno, me hubiera gustado tener pinceles más chicos, bueno, o trabajarlo de esta forma. Es como para, más allá de lo que hayamos hecho, no es para estar asediándonos mentalmente y por qué hiciste esto, para qué, sino para que nosotros tengamos bien la idea. Si alguien nos pregunta, bueno, ¿y cómo hiciste esto? ¿Y para qué pintaste esto? ¿Y con qué lo hiciste? Después también eh, el dónde, bueno, el dónde tengo una tela de 1,20 por 1,30 preparada con este fondo entre celeste y un gris celestónico. Eh, Todo esto nos va a ir llevando a lo contemporáneo porque
Puede ser que nosotros en algún momento también excedamos la bidimensión, que ya vamos a hacer, ya les voy a dejar ejercicios para hacer una especie de arte pop o arte objeto, para que pasemos de la pintura a algo capaz un poquito más tangible o que se pueda recorrer un objeto. Imagínense, por ejemplo, si agarran un cubo, por ejemplo, de fibra fácil, y en cada una de las caras le pintan, hacen una pintura. Entonces también vamos a tener ese juego de, de- de- bidimensional, pero en la tridimensión. Todo esto para que nos acerquemos una al ejercicio que vamos a hacer y la otra es para que vayamos sabiendo y tener en cuenta estas preguntas para solucionar también los problemas que me puedan surgir mientras yo estoy trabajando, ¿no? La pintura contemporánea, nosotros podríamos decir que, bueno, que en el siglo XX se hizo todo. Se pintó todo, se probaron todas las nuevas formas de pintura y no es verdad. Nosotros todavía seguimos haciendo arte contemporáneo, aunque trabajemos el realismo o desde una forma más clásica. ¿Por qué? Porque el tiempo en el que estamos y todo lo que hemos, bueno, aprendido, yo sigo aprendiendo, como les contaba, mandando a salones por ahí me han rebotado de salones. Otras veces me ha pasado de que galerías de arte me han dicho que no era contemporáneo. Bueno, yo soy más artista de caballete, pero no hago dos hilitos cosidos en un papel y digo, ay, es arte, esto es arte. Bueno, suele pasar con mucha gente que no sabe dibujar y después hace cualquier cosa y vende obras carísimas. Bueno, eso y lo vamos a ver y seguir viendo en la contemporaneidad. Por ejemplo, ese tipo que pegó una banana con una cinta en la pared y la vendió en $15.000. Eh, bueno, alguien la compró y esa persona terminó de decir que eso era arte. Esto es como para llevarle más inquietudes y que veamos qué otra forma de hacer arte o pintura tenemos. Eh, Después de todas estas preguntas, yo también me pregunto si soy contemporáneo, si mi obra y lo que estoy haciendo es contemporáneo. La verdad que ya hoy día no me hago tantas preguntas, pero sí me pongo a pintar y ver si funciona, como les digo siempre, o no funciona la pintura. Va a haber personas que le va a interesar lo que yo hago y otros que van a decir, no, esto es una porquería, y eso pasa. Pero eh, jamás dejé de hacer lo que quise, parecido a lo que hablaba la artista esta que le pasé el video de Marilu Castro Vázquez, que va haciendo lo que siente. Entonces, ese es un buen ejemplo para ver que nosotros seguimos siendo contemporáneos y que tenemos que trabajar sin ningún tapujo ni miedo al qué dirán o si está bien hecho esto o no. Entonces, como para que todos tengamos bien consciente, tengamos la conciencia de yo hago esto porque quiero, para qué, con qué lo hice, cuándo lo hice, y lo hice un día a las 9 de la mañana, lo llevé al patio y tenía sol y bueno, quería reflejar la fuerza del día o la potencia del sol. Bueno, son todas las preguntas que por ahí tenemos que hacer, ¿no? Cuando se nos traba la pintura, cuando me parece que no me está gustando, como para ver y rever qué está pasando con lo que estoy haciendo, ¿no? Y dentro de lo que veníamos viendo, todos los ejercicios que venimos haciendo,
¿Se acuerdan que yo les dije que después del gótico, o sea, en el Renacimiento, todas las figuras, por ejemplo, las sombras eran trabajadas con, era un modelado, modelar la figura con un tierra o un negro y dar luz con blanco. Lo que vamos a hacer hoy, el ejercicio es eh, lo que estemos haciendo, ya sea que vamos a pintar un mate, un hombre arriba de un caballo, vamos a hacer el personaje que estamos haciendo, que estamos trabajando, o eh, si vamos a abordar una pintura nueva, yo les propongo, y el ejercicio es que trabajemos, se llama contraste, perdón, contrastes complementarios. Los contrastes complementarios serían los opuestos en el círculo cromático para, por ejemplo, en vez de dar luz con blanco, voy a dar luz con amarillo. En vez de dar sombra con, por ejemplo, con un negro, voy a usar un azul, un verde o un violeta, por ejemplo. Muy parecido a lo que es la pintura, por eso lo fui acercando a la pintura del siglo XX para entrar en este tema que es el modulado del color. El modulado va a ser que voy a trabajar no solo por eh, la claridad y la oscuridad para dar la sensación de volumen, sino voy a trabajar la temperatura y la calidad del color. Entonces, ahora les voy a mostrar el círculo cromático, así vamos viendo lo del ejercicio. Este es un círculo cromático básico para... Yo tengo el magenta, el amarillo y el cian. Pero el magenta, el opuesto en el círculo cromático, sería el verde. Entonces, si yo estoy trabajando la luz con un magenta, voy a trabajar la sombra, por ejemplo, con un verde. Si yo estoy trabajando con azules, yo voy a dar la luz con un naranja, que es el opuesto en el círculo cromático, el complementario. Acuérdense que si yo sumo el naranja y el cian, vamos a tener los tierras o grises cromáticos, el marrón. Si yo estoy trabajando con violeta, el opuesto va a ser amarillo. Entonces, ¿para qué, por qué, con qué, sin qué y dónde? Vamos a empezar a ver. Esto nos va a servir para liberarnos un poquito más también, para probar nuevas fórmulas con el color en los trabajos que estemos realizando, que ya sea, como les dije, si voy a pintar a mi mascota o voy a pintar una escena X o voy a pintar un escenario, una escenografía. Bueno, vamos a trabajarlo con estos colores complementarios. Por ejemplo, yo me acuerdo como algo sintético, yo voy a agarrar, por ejemplo, si agarro un cómic, vieron que los cómics son contrastes así muy crudos, blanco, negro para la sombra, blanco, porque trabajan con el blanco del color. Bueno, imagínense, en vez de blanco, amarillo y violeta para la sombra, naranja y para la sombra un azul. Puedo trabajar un azul claro y usarlo como una media tinta. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Que vean lo que vayan a hacer, pero que prueben estos contrastes de color. Que prueben la intensidad que va a tener ese contraste. Yo les voy a mostrar una pintura que hice hace mucho que tiene algo de eso que les comento. Entonces, hay uno que va a funcionar como luz y otro va a funcionar como sombra. ¿Por qué? Por la temperatura que van a tener estos colores. Entonces, espero no haberlos mareado, pero lo más interesante es que sea lo que hagan, trabajen estos contrastes. O sea,
se fijan en el círculo cromático si hace falta, pero trabajan las luces y las sombras con color. No blanco ni negro, sino violetas, azules, verdes, por ejemplo, para sombra. Matisse hace una pintura muy interesante y él rompe con esto y hace toda la cara verde, pero un verde claro, de una señora, y hace las sombras con un bordó, con un carmín. Entonces ahí, ojo, ahí pasa a ser el verde como luz, por la claridad que tiene el verde, y el rojo por la oscuridad que va a tener, pasa a ser sombra. Bueno, básicamente es hacer una pintura con estos contrastes. Eh, También fíjense si van a hacer una nube, la nube por ejemplo amarilla y la base violeta, en lo que serían las sombras. Si van a hacer un árbol también, fíjense la luz y la sombra, o el follaje, también eh, por ahí elementos más simples, o si van a hacer un perro, bueno, el perro es verde con la sombra roja. No, el perro es violeta en la sombra, pero tiene las luces con unos toques de amarillo. Es como, por un lado, seguimos dando luz y seguimos dando sombra, pero por otro lado es como eh, mucho más intensos los contrastes que vamos a tener, y la temperatura de los colores va a hacer que los planos tengan mucha más fuerza, y es una forma nueva de descubrir el color. Es como, o sea, yo sigo haciendo, aunque cuando pinto, sigo haciendo ejercicio. Y me acuerdo de los contrastes, me acuerdo de las calidades de los colores, por qué un color sí, por qué uno no, para qué voy a usar un naranja en vez de un azul, bueno, porque quiero expresar esto. Eh, por un lado, háganse todas esas preguntas cuando estén trabajando, y por otro, rompan las estructuras y anímense a probar algo nuevo, algo que no hayan hecho, algo que tengan miedo de hacer, y con este ejercicio por ahí es para liberarnos un poquito más, cada día más, y eh, trabajar de una forma capaz completamente distinta a lo que estoy haciendo, pero yo sé que suma para que en algún momento trabajemos. Yo trabajé de esta forma muchos años, dándole azules a las sombras o verdes, poniendo amarillos en los rostros para iluminar. Entonces funciona, tiene una calidad diferente, una calidez diferente que si yo trabajara con blanco y con negro, las luces y las sombras. Entonces ya tienen el ejercicio. eh, Trabajar con contrastes complementarios. Ahí hay unos videos para que vean lo contemporáneo en el arte, muchas cosas. Después lo que quieran preguntar, o preguntar la opinión mía de qué opino de algunas obras, no sean problema. Estos videos son interesantes para entender, van a ver todos los procesos. Hay un video que es muy muy interesante para entender más o menos lo contemporáneo y la sumatoria de conceptos que se dan al final en una obra. Eh, entonces, acuérdense, sea lo que sea que vayan a pintar, para no darles un ejercicio X, sino que hagan libre el trabajo, pero trabajando con contrastes complementarios. Les mando un gran abrazo desde ya, muchas gracias y un saludo a todos. Espero que trabajen lindo y, y que disfruten los videos estos. Les mando un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias a la caja.